Me gustaría que me acompañes por favor con tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice así la bendita y preciosa palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, léelo conmigo, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, háblame. Limpia mi corazón de cualquier cosa que el diablo pueda usar para impedir que tu espíritu ministre a mi espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Lo que estaba por ministrar cuando terminaba de predicar, lo ministró la pastora ya ahora. No nos ponemos de acuerdo qué vamos a predicar, dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, pero qué hermoso es estar en el mismo espíritu. Así que me ha ahorrado trabajo la pastora ya. Así que yo no le voy a contar lo que va a pasar, le voy a contar lo que le pasó, lo que usted hizo cuando vino aquí al frente ahora. Y algunos que van a decir: ¿cómo no pasé antes? Y voy a necesitar dos varones y una mujer que me ayuden. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Jesús estaba diciendo que si el Hijo nos liberta, o sea, si Jesús nos hace libre, seremos verdaderamente libres. Cuando Él les estaba hablando, la gente que les escuchaba decía: pero nosotros no somos esclavos. En esa época sí existían los esclavos físicos. Y entonces Jesús les aclara y les dice: no les estoy hablando de la esclavitud de la que ustedes conocen, estoy hablando de la esclavitud del pecado. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado pasa a ser su amo. ¿Qué significa eso? Que el pecado le da una llave a Satanás para que uno se vuelva esclavo. Siempre el pecado te ofrece, Satanás es el padre de la mentira, o sea, Dios no es el padre de la mentira. Cuando Satanás se revela contra Dios, él engendra la mentira. Por lo tanto, él es el padre de la mentira. Cuando a nosotros nos vienen pensamientos para mentir, tenemos que saber de quién vienen esos pensamientos. Vienen del padre de la mentira. Cuando uno los habla, pasa a ser hijo. ¿Me está siguiendo? Cuando nosotros practicamos el pecado, y así hemos sido durante nuestra vida. ¿Alguno de ustedes llegó acá sin haber cometido un pecado? Así que estoy en una reunión de pecadores hoy. Pecadores, me sacó la palabra. Pecadores pero arrepentidos. Amén. Pero lo cierto es que hemos llegado acá y muchos de nosotros no queríamos ser ni hacer lo que decíamos, lo que éramos o lo que hacíamos, pero éramos esclavos. El esclavo no hace lo que quiere, hace lo que su amo le manda hacer. Cuando eres esclavo de la mentira, mientes y dices: pero yo no quería mentir, pero termino mintiendo porque así soy. No, así has sido porque eras un esclavo. Yo no quiero hacer lo malo, pero termino haciendo lo malo. ¿Y por qué? Porque hay una ley en mi carne que me lleva a lo que hice antes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han gritado, se han enojado, dijeron lo que no querían decir? El que no levantó la mano porque es mudo. Pero todos nosotros
hemos dicho, hecho y a veces no hemos querido hacerlo. Otras veces sí, a veces es intencional el pecado, pero otras veces uno no quiere, pero no sabe cómo pararlo. ¿Por qué? Porque hay un amo que te dirige. ¿Quién se levanta y dice, uy, tengo unas ganas de estar deprimido hoy? ¿Cómo quiero llorar todo el día? Uno no lo hace. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque hay un amo que está gobernando y uno termina haciendo lo que no quiere hacer. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Las personas que son sinceras y corren a los pies de Jesús pueden hablar con libertad y decir, esto es lo que hago, pero ya no quiero hacer. Necesito ser libre de estas cadenas de esclavitud. He fracasado en esto, he fracasado en lo otro, lo he intentado de esta forma, pero lo único que obtengo es más angustia, más dolor. Necesito ser libre. Y allí apareció Jesús en la escena y Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay uno solo que puede romper esas cadenas. Y quiero hablarles brevemente de 3 casos que veo en la Biblia que hoy quiero compartirles, de personas que Jesús los hizo libres. Y algunos de estos casos hoy nos van a representar a nosotros. Así que tengo el primer caso que está en Juan capítulo 8, verso 3 en adelante. Dice, entonces los escribas y los fariseos, los religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Yo dije, tenía que ser valiente la mujer que pasara hoy adelante. Y dice que la encuentran a una mujer que estaba sorprendida, la encontraron en ese momento. Solo es un ejemplo. Pero la pusieron en medio. Ven acá por favor un ratito. Y la pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Así que estos estaban mirando, estaban diciendo, sabemos que le suele visitar a aquella persona y qué sé yo, las vecinas ahí, esas que se enteran todo. Le pasaron el dato a estos religiosos, ellos fueron, miraron en la ventana y dijeron, ahora sí. Y la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora, ¿la mujer cometía sola el acto de adulterio? ¿Por qué no lo trajeron al hombre? Jesús, conociendo que estaban tentándole, no querían aprender, no querían en verdad conocer la verdad. Ellos lo que querían era aprenderlo a Jesús. Y entonces, como Jesús sabía que estaban tentándole, dice el verso 8, Jesús se inclinó al suelo y comenzó a escribir con el dedo en la tierra. Y mientras él escribía, como insistían en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Enderezándose Jesús de nuevo y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella entonces dijo, ninguno, Señor, le dijo. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa mujer hoy nos representa a todos nosotros, los que hemos pecado y en algunos casos sorprendidos y avergonzados, porque el diablo nunca te va a dejar en oculto lo que él te dictó hacer, porque su meta es avergonzarte. El pecado siempre nos avergüenza,
A veces en privado, a veces en un círculo más pequeño, otra vez en un círculo más grande. Recuerdo una vez en que yo fui muy avergonzado. Mis papás eran bastante rígidos en nuestra niñez y yo estaba en primer año y me escogieron para representar a la escuela en un campeonato de ajedrez. Pero no le dije nada a mis papás porque sabía que no me iban a dejar. Entonces, obviamente, si la escuela me había escogido, la falta me la iban a contemplar, así que no iba a aparecer en mi libreta que yo había faltado. Y me fui. Lo cierto es que allí adentro perdí noción del tiempo mientras jugaba. Y en vez de regresar a casa a las 6 de la tarde, a las 5 terminaban las clases, eran como las 10 de la noche y comenzaron a buscarme por la policía y por todos lados. A las 11 de la noche me di cuenta la hora que era. Tomé el colectivo, llegué a mi casa. Mi papá no había vuelto y mi papá era rígido, había sido militar y yo conocía ese cinto muy bien, cada agujerito que tenía. Así que llegué, me metí en la pieza, mi mamá llorando, yo lloraba más todavía, pensando lo que iba a venir. Y entonces le dije a mamá, no era cristiano, pero ya sabía a quién echarle la culpa. Creo que habrá sido discernimiento en ese momento. Y dije, el diablo me engañó, mamá, el diablo me engañó. Pero no se imaginan la vergüenza. Encima en la escuela el otro día llegué, claro, si fueron a la escuela a buscarme por todos lados. Estoy hablando de algo pequeño, para mí fue grande. Pero el diablo no te va a dejar sin avergonzarte. Y a veces cuando a uno le avergüenza, uno quiere taparlo con otro pecado. A veces con una mentira, a veces con un aborto, a veces con lo que sea. Pero esa mujer está representando las veces en las que hemos caído en la trampa. Y cuando alguien con malicia nos quiso avergonzar. El pecado no te dejará inmune. Pero gloria a Dios que justo la trajeron delante de Jesús. Y Jesús no vino a acusar, porque Él sabe quién es el acusador de los hermanos y se llama Satanás el acusador. Jesús vino a pagar el precio en la cruz y a volverse nuestro abogado. Él no vino a avergonzarnos, Él vino a liberarnos. Algunos dicen, la Biblia no nos dice qué escribió Jesús en el piso, pero algunos dicen que Él estaba escribiendo los pecados de los que estaban allí. Pero aunque no sabemos qué Él escribió, lo que sí sabemos y la Biblia nos dice es que la conciencia comenzó a acusarlos, y la conciencia es un toque de Dios. No apagues la voz de tu conciencia. Y la conciencia, eso fue un toque de Dios, un avivamiento espiritual allí. Y comenzaron a recordar sus propios pecados. Y desde los más viejos comenzaron a tirar la piedra, a dejarla a un costado e irse. Pero no la tiraron sobre la mujer. Porque esto también representa las veces en que nosotros juzgamos a alguien. Y Jesús habló de que miramos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que está en nuestro ojo. Y el apóstol Pablo dice que primero tenemos que mirar a ver si nosotros mismos no hemos cometido los mismos pecados que estamos acusando. Y cuando todos se fueron, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, no quedó ninguno. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Gracias, mi hermana.
Gracias, Nilda. Gracias, Víctor. Ella nos representaba a todos nosotros, los que hemos pasado vergüenza por haber caído en las trampas del diablo, pero gloria a Dios por Jesucristo, que no vino a señalarnos con el dedo, Él vino a ponerse en nuestro lugar. Los segundos. A ver, aquí está el segundo ahora. Entonces le trajeron un paralítico. Y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, estoy en Mateo capítulo 9, verso 3 ahora, verso 2. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, este blasfema. Les estaba hablando como el diablo hablaría. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¡Wow! Este segundo también era pecador. Porque Jesús le dice, primero le dice, tus pecados te son perdonados. No todos los enfermos están enfermos por una cuestión física de desgaste o algo así, sino muchas veces es porque se le dio a Satanás una llave de autoridad, lo que llamamos una legalidad. Y a causa de ese pecado, entonces llega una enfermedad física. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo el SIDA. El SIDA es consecuencia del pecado. ¿Me está siguiendo? Muchos casos de depresión tienen raíces en abortos, en violaciones, impotencias sexuales. En muchos casos vienen como consecuencia de abusos sexuales. Pero así como estos, que hay muchísimos, gastritis, problemas en el corazón, en los huesos. Cuando hay personas que tienen problemas en los huesos internos y los médicos no le encuentran qué es, le ponen algún nombre, pero lo más probable es que tenga odio en el corazón, falta de perdón o raíces de amargura. Cuando hay personas que vienen, pastor, me duele demasiado los huesos y no sé qué, yo le pregunto, ¿alguien te ha hecho daño que no has podido perdonar? ¿Todavía te acuerdas de esa persona y te genera dolor en el corazón? Pues allí hay una legalidad, necesitamos sacar esto. ¿Me está siguiendo? El pecado también no solamente avergüenza, no solamente expone, sino muchas veces enferma. En ocasiones pueden ser enfermedades físicas y enseguida voy a hablar de enfermedades del alma, pero pueden ser de muchos tipos de enfermedades. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él perdonó su pecado y al perdonar el pecado le quitó la legalidad a Satanás para que pueda seguir atormentándole con esa parálisis. La Biblia dice que Él, Jesús, allí en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados, pagó nuestras dolencias y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tienes una enfermedad y sabes que pudo haber sido una legalidad, o tal vez no lo sabes, pero te vas delante del Señor, arreglas tus cuentas con Dios, puedes decirle en ese momento al diablo, diablo, ya no tienes nada, ninguna legalidad para quedarte en mi cuerpo. Por las llagas de Jesucristo he sido curado. Ahora
Ahora le dije, vete a tu casa, porque acá dice, entonces él se levantó y se fue a su casa, pero vos quédate sentado hasta que termine el culto. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Qué tremendo. La paga del pecado es muerte, vergüenza, que fue lo primero que sintieron Adán y Eva, vergüenza, pero también muerte. Así que no solamente afecta el físico, la vergüenza, la muerte física. Esa mujer, esa noche, ese día tenía que haber muerto físicamente también. Pero se fue viva a su casa y perdonada. Ese hombre paralítico tantos años, no solo se fue sano a su casa, se fue perdonado a su casa. Hoy no te vas a ir solo libre, no te vas a ir solo sano, no solamente te vas a ir, no sé, con alegría. Lo más importante es que nos vamos perdonados. Perdonados. Wow. Pero el tercero dice que era este. Uy, vos no me ayudás a representar este. Porque dice que Jesús estaba pasando por Jericó y sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico, pero era pequeño de estatura. No me ayudas en esto, necesito otro que me ayude. Gracias por tu intención. A ver, tengo otro pequeño acá. Gracias. Dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, dice que él procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol. Y dice que Zaqueo quería verlo. Y se subió. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y respiró el árbol. Y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Wow. El árbol ya se puede ir, gracias. Zaqueo representa a aquellos que muchas veces la gente quiere ser, pero no sabe lo que en realidad pasa el que lo es. Mucha gente mira a aquel que tiene plata, que tiene riquezas, dice: uy, me gustaría ser, pero no tiene idea lo que esa persona pasa si es que ha obtenido mal las cosas. Porque los publicanos en la sociedad judía eran considerados peores que una ramera, porque eran judíos que se habían vendido hacia los romanos y ellos se encargaban de cobrarle los impuestos a sus mismos hermanos. Ellos no lo pagaban, pero ellos encima se cobraban de más, o sea, se enriquecían a costilla de su mismo pueblo, de aquellos a favor de los que los esclavizaban. Entonces eran considerados traidores, eran considerados ladrones, eran considerados, nadie quería juntarse con ellos, excepto los mismos publicanos. ¿Me está siguiendo lo que les digo? Zaqueo está representando a aquellos que tienen lo que otros quisieran tener, pero que padecen la soledad, el menosprecio, el desprecio de la gente.
Y Jesús no vino a despreciar, ni vino a avergonzar, ni vino a condenar, ni vino a despreciar. Por eso es que Jesús se fijó en mí. ¿Puedes decirlo? Por eso Jesús se fijó en mí. Por eso Jesús se fijó en mí. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos. Entonces, cuando Jesús estaba comiendo con Zaqueo, porque todo el mundo quería comer con Jesús, todos se querían sacar una foto con Jesús y poner ahí en sus redes sociales, entonces la gente le ponía más like. Si Jesús era el hombre más popular de toda la nación, y no solo de la nación, venían de otras naciones, de Siria, de Fenicia, de otros lugares, todo el mundo quería ir y tocar a Jesús. Imagínense, no solo ir y tocar, sino que Jesús le hable. Wow, eso ya es impresionante. Que conozca su nombre, terrible. Pero más impresionante es que se vaya a su casa. Si la idea era solo verlo, pero Jesús no solo dejó que lo vea, Jesús le dijo: yo estoy interesado en tu vida, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y lo recibió en su casa. Wow, wow. Los religiosos decían: mira, se sienta con los pecadores. Claro, como Jesús no se fue a la casa de ellos. Y me apasiona lo que Jesús dijo. Dijo: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino a buscar y salvar. Perdón, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo era una oveja perdida. ¿Cuántos de ustedes eran una oveja perdida? Pero el buen pastor vino a buscar y a salvar los que estábamos perdidos. Gracias, hijo. Esta noche, cuando vas a casa, tal vez te identifiques con alguno de estos tres o con los tres. Avergonzado, con alguna enfermedad o consecuencia, o despreciado o menospreciado. Pero acuérdate que hoy no estuviste en un edificio o en una iglesia solamente. Estuviste delante del mismo Jesús que perdonó a esa mujer, que levantó a ese paralítico y sé que el que se fue a comer a la casa de Zaqueo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Y así como Él perdonó mis pecados, y puedes decir: perdonó mis pecados, ¿le has pedido perdón a Jesús por tus pecados? Así como Él perdonó tus pecados y no quieres recordarlo más excepto para glorificarlo a Él, así también perdona a los que te han fallado. Porque si los sacas a luz y los recuerdas, le estás dando legalidad a Satanás para que saque a luz y te recuerde. Si la sangre de Jesús tiene poder para perdonar, yo tengo que también tomar una decisión para perdonar. Las Escrituras dicen esto: que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que hoy tienes. Lo que tenías hasta hace un rato era la muerte, la vergüenza, el menosprecio, pero ahora tienes la dádiva de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. El día que me toque cerrar los ojos en esta tierra, y el día que te toque a ti cerrar los ojos en esta tierra, si te mantienes firme tomado de la mano de Jesús, lo verás cara a cara como Él realmente es.
y Él podrá decirte: bienvenido mi hijo, bendito de mi Padre. Porque no solamente tenemos libertad, no solamente tenemos en esta tierra salud, también tenemos vida eterna. Oh, aleluya. Nos ha dado su espíritu. Jesús no solo viene a comer con nosotros, no solo sabe nuestro nombre. ¿Hay alguien que hoy esté por primera vez aquí? ¿Puede levantarme la mano allá atrás? ¿Cómo te llamas? Por favor, si puedes decirme tu nombre. ¿Cómo? Eduardo. Eduardo, Jesús sabía tu nombre, como el de Zaqueo. Qué bueno que estés hoy acá. ¿Hay alguien más que me quiera decir su nombre? Mario. Jesús sabía tu nombre y hoy te dejó ese lugar aquí preparado para ti. Oh, cuando vuelvas a casa vas a ser como Zaqueo, un hombre nuevo, y tu casa bendecida y libre. ¿Hay alguien más que hoy me quiera decir su nombre, que hoy está aquí por primera vez? Allá atrás, dame tu nombre. Elena. Dianela. ¿Sabes qué maravilloso que es? Que puedas volver a casa hoy, pero con una vida nueva. Como esa mujer, ese día fue su último día de la vergüenza, porque hoy la recordamos como alguien amada por Dios, que Jesús se encargó de defenderla. Oh, cuánta bendición hay para tu vida, Dianela. Comienza un nuevo tiempo en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Al que está al lado, pregúntale su nombre. Pregúntale: ¿cómo te llamas? Y dile: Jesús conocía tu nombre. Jesús conocía tu nombre. Quiero invitarte a que te pongas de pie, porque Él no solo nos ha dado el perdón, no solo nos ha dado salud, no solo nos dio valor, y no solo nos dio vida eterna, también nos dio su espíritu. Nos dio su mismo espíritu. No podríamos vencer el pecado si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si los escondemos, los guardamos y tenemos apariencia de piedad, pero con nuestros hechos negamos la existencia de ello, estamos como los fariseos, que parecemos lo que no somos. Pero cuando corremos al Señor, y de esos hay que cuidarse, Jesús dijo que serían como lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son los que parecen, pero no son. Pero el que se arrepiente, el que lo busca, el que reconoce y pide ayuda, recibe su espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilla que hoy nosotros podamos correr a los pies del Señor. Así como fue como Jesús lo presentó, como Juan lo presentó a Jesús. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él está hoy aquí con nosotros. Tal vez no lo ves con los ojos físicos, pero por lo menos en mi vida fue el primer milagro que yo recibí. Ese primer culto que estuve en la iglesia y le entregué mi corazón a Jesús. Cuando pasé al frente temblaba como una hoja, pero no sabía lo que me pasaba ni por qué estaba llorando. Pero salí sin ese peso de condenación y esa carga del pecado. Es que el Hijo de Dios había venido, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Oh, bendito.
Bendito mi Jesús. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Woo! Aleluya. 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 Preciosa sangre se derramó. Bendito Dios. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre tierra